¿Qué tal? Bienvenidos a Medicaled. El día de hoy con un nuevo video acerca de la fisiología del calcio y del fósforo, ¿de acuerdo? Comenzando con el calcio, este es un electrolito, ¿sí? Que en cuanto a sus concentraciones en sangre va de 8.4 a 10.2 miligramos sobre decilitro, ¿sí? Ahora, mucho ojo con esto. Cuando hablamos de miligramos sobre decilitro, esta es la concentración sanguínea. Hay veces en donde ciertos laboratorios nos lo presentan como miliequivalente sobre litro y ahí hay que hacer ciertos cambios. ¿Por qué? Porque el calcio, al ser un ion divalente, esto hace que cuando convertimos miligramos sobre decilitro a miliequivalente sobre litro, tengamos que hacer una división entre dos. Entonces, cuando hablamos de las concentraciones en miliequivalentes, esto se reduce a la mitad. ¿De acuerdo? Y otra cosa muy interesante es que el calcio en sangre está en tres presentaciones, ¿de acuerdo? El calcio que tiene las funciones fisiológicas, como por ejemplo la de ser un excitador a nivel del sistema nervioso, como permitir la liberación de neurotransmisores y hormonas, generar contracción muscular, todas estas funciones que tiene el calcio la hace cuando está en su forma ionizada, ¿de acuerdo? La forma ionizada del calcio corresponde al 50% del calcio total. ¿De acuerdo? Además del ionizado, existe el calcio unido a proteínas, principalmente a la albúmina. Eso nos hace también poner atención en otro punto. Por ejemplo, pacientes que tienen disminución en las concentraciones de albúmina, por ejemplo, al estar desnutridos o al tener enfermedades crónicas, hacen que las concentraciones totales del calcio se reduzcan. ¿Por qué? Porque estaría disminuyendo la distribución y la cantidad de calcio unido a proteínas. En esos casos hay que hacer una corrección de calcio para saber realmente cuánto de ese calcio estaba unido a proteínas y cuál estaba funcionando como su forma ionizada. En promedio, el calcio que está unido a las proteínas séricas es alrededor del 40%, lo que nos dejaría un 10% de calcio restante. Este se une a complejos, principalmente al citrato, ¿de acuerdo? Y está unido de esta forma, ¿sale? Entonces el 10% es unido a complejos. El fósforo es otro electrolito que tiene un comportamiento similar. En cuanto a sus concentraciones, va de 2.5 a 4.5 miligramos sobre decilitro, rondando sobre todo más cerca del límite superior, o sea, alrededor de los 4 miligramos. ¿Ok? Aquí lo interesante es que el fósforo realmente en el organismo está unido a otros átomos y entonces está en su forma de fosfato, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de fosfato, es la presentación que tiene el fósforo unido a oxígeno y a hidrógeno, sin embargo, también tiene diferentes maneras de estar presentado. Originalmente, el fosfato forma ácido fosfórico, que químicamente hablando estaría así. H3PO4, esa es la fórmula química del ácido fosfórico. Sin embargo, estos tres hidrogeniones se pueden ir retirando poco a poco y entonces al ir retirando formamos iones fosfatos. Si le quitamos un hidrogenión, nos queda H2PO4. Ese sería el ion fosfato dihidrógeno porque tiene dos hidrógenos. Si además a este le quitamos otro hidrógeno más, nos queda HPO4, 2 menos. A este se le llama ion fosfato monohidrógeno. Y la última variante es si le quitamos el hidrógeno que le queda, queda como PO4, 3 menos, lo que sería el ion fosfato como tal. ¿De acuerdo? En cuanto a su distribución en sangre, de igual manera, vamos a ver al fosfato en tres formas: ionizado, en complejos y con proteínas. En cuanto al ionizado, es, así como en el calcio, el 50% de su totalidad. ¿Sí? Y la mayor parte del fosfato ionizado en sangre es un ion fosfato monohidrógeno. ¿Por qué? Porque precisamente el pH sanguíneo, que va de 7.35 a 7.45, prefiere, ¿sí?, y mantiene este tipo de fosfato. Esto debido a su valor de pKa. Entonces, la mayor parte de ese fosfato ionizado está como un fosfato monohidrógeno. El resto está como un fosfato dihidrógeno, que sería este de acá, ¿de acuerdo?
Aquí la variante es que la cantidad de fosfato que se une a proteínas es mucho, mucho menor, es cerca del 10%. En cambio, la cantidad de fosfato unido a complejos alrededor del 40%. Muy bien, eso es en cuanto a la distribución sanguínea. Pero ¿qué es lo que tienen realmente en común fosfato y calcio que hacen que el día de hoy la revisemos en un mismo video? Principalmente es que sus reservas en el organismo se encuentran no en sangre, sino en un tejido conectivo especializado que sería el hueso. El hueso es, por así decirlo, la gran reserva de calcio y fosfato, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el hueso se compone de dos principales constituciones, llamémoslo así. El componente orgánico, que es el conjunto de proteínas que forma el hueso, y el componente inorgánico, o sea, aquello que es principalmente mineral, a lo que le llamamos el mineral óseo. ¿Sí? El componente orgánico tiene como principal protagonista al colágeno tipo 1. El colágeno tipo 1 es el característico del hueso. No es el único, también es rico, por ejemplo, en colágeno 5, ¿vale? Pero el número 1, el colágeno 1, es el que más abunda en este tejido. ¿Qué otro tipo de proteínas hay? Glucoproteínas, hay proteoglucanos también en cierto porcentaje, ¿sí? Pero sobre todo el colágeno es el que más abunda, ¿de acuerdo? Ahora, hablando del componente inorgánico, este va a tener un único protagonista, que sería la hidroxiapatita. La hidroxiapatita se compone precisamente de la combinación de átomos de calcio, fosfato e hidroxilos. Esta es la fórmula química de la hidroxiapatita. La hidroxiapatita se empieza a juntar en cristales y entonces es lo que le da esa característica de dureza al hueso, ¿sale? En cuanto a la distribución también de estos componentes, realmente a lo largo y ancho del hueso van a estar mezclados componente orgánico e inorgánico. Lo que sí cambia es la morfología y la histología del hueso en sí. ¿Por qué? Porque el hueso se puede acomodar de dos diferentes formas. Uno que se le llama hueso compacto, que sobre todo está en la parte diaficiaria, ¿sí? En la parte de en medio del hueso y que es el 80% de su composición, y otro que es el hueso trabecular. ¿De acuerdo? El hueso trabecular o esponjoso se encuentra sobre todo en las epífisis, que son las partes más distales de los huesos, o también se encuentran en huesos como por ejemplo lo que son los cuerpos vertebrales en la columna, en su mayoría están hechos a base de hueso trabecular, ¿sí? Entonces, estos dos huesos coexisten y en sus dos variantes, esponjoso y compacto, existe tanto componente orgánico como inorgánico, ¿de acuerdo? Ok. Como todo tejido, el hueso está hecho a partir de células. ¿Cuáles son las células que componen el hueso? Son estas cuatro. Las células osteoprogenitoras serían las células madre de este tejido, de la cual derivan el resto de estas. El osteoblasto es la célula que forma hueso. Cuando está en su constitución inmadura se llama osteoblasto y cuando madura se hace osteocito. ¿De acuerdo? Entonces el osteocito es la célula madura que forma el hueso, mientras que el osteoclasto es la célula que destruye el hueso. ¿Sí? Esto es bien interesante porque el hueso es un tejido que se está recambiando. Contrario a lo que podríamos pensar, que el hueso es muy, digámoslo así, estático, no. Realmente el hueso con el tiempo se va remodelando y se va modificando. Entonces, por eso hay que tener células que sintetizan hueso y células que lo degradan. ¿Okay? Finalmente, hay células que se le llaman de revestimiento óseo, que se encuentran sobre todo en las afueras del tejido y que van a tener una función un poco más estática así que el resto, ¿no? Por eso es que cuando hablamos de calcio y fósforo, tenemos que siempre llevarlos de la mano, ya que ambos constituyen el componente inorgánico del hueso y ahí se va a almacenar la mayor parte de su contenido, ¿de acuerdo? Además del hueso, existe también otros órganos que están involucrados en precisamente la regulación de estos electrolitos, como lo son el riñón y también unas glándulas que son las glándulas paratiroides. Estas glándulas, como dice su nombre, están en relación con la glándula tiroides, que ya vimos en videos anteriores. La glándula tiroides se encuentra en la parte anterior del cuello y las paratiroides están precisamente unidas dentro de lo que es la masa de la tiroides, sobre todo en la cara posterior.
Comúnmente son 4 glándulas, sin embargo esto puede variar de persona en persona. Estas glándulas paratiroides tienen unas células llamadas células principales, que son las encargadas de sintetizar la hormona paratiroidea o PTH, como se abrevia. Esta hormona PTH, sobre todo, va a estar controlada por las concentraciones de calcio sérico. ¿Qué pasa si la concentración de calcio aumenta por encima de estos niveles? Un aumento en la concentración de calcio va a hacer que este sensor, que es un sensor de calcio, lo detecte. El sensor de calcio, al momento de detectar este aumento, va a generar una acción acoplada a proteína G, específicamente a proteína GQ. ¿Esto qué me dice? Que la proteína G va a estimular a la enzima fosfolipasa C, que degrada el fosfoinol difosfato en IP3 y diacilglicerol. El IP3 se va a dirigir al retículo endoplásmico, que es, si recordamos también, uno de los principales lugares en donde se almacena el calcio intracelular. Entonces, este inositol trifosfato va a hacer que todavía más calcio del retículo salga y empieza a aumentar las concentraciones de calcio aquí. Además, la fosfolipasa C estimula a diacilglicerol, que ese a su vez llega con la proteína quinasa C y la activa. Estas dos vías, tanto la generación de calcio por IP3 y la generación de más proteína quinasa C por diacilglicerol, van a hacer algo bien interesante. Van a inhibir la liberación de la PTH. Inhiben la liberación de PTH y entonces disminuye la generación de PTH en el organismo. Eso ya nos hace pensar en una conclusión. La conclusión es que a mayor calcio, o sea, si aumentan las concentraciones de calcio, van a disminuir las concentraciones de PTH. ¿Sí? Algo que suele ser incluso hasta un poquito contradictorio, porque en casi todos los procesos, un aumento de calcio genera liberación de neurotransmisores. Aquí no. Aquí cuando el calcio está aumentado, el efecto final es inhibir la liberación de PTH. La PTH es una hormona peptídica de 81 aminoácidos que tiene la capacidad de unirse a diferentes células que en un momento más vamos a hablar, ¿de acuerdo? Y justamente de la mano con la PTH está la vitamina D. La vitamina D realmente más que vitamina es una hormona, ¿de acuerdo? Es una hormona que proviene del colesterol, ¿de acuerdo? El colesterol primeramente se somete a cambios producidos a través de la luz ultravioleta. Entonces, la exposición al sol es necesaria para la producción de vitamina D. De hecho, países que tienen climas que justamente hacen que disminuya la exposición al sol suelen presentar deficiencia de esta vitamina. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede con la vitamina D? Ya que es estimulada también por lo que es la luz ultravioleta, esta va a recibir diferentes hidroxilaciones. En sí, como viene del colesterol, ya tiene una hidroxilación aquí en el carbono 3. Entonces, ya cuenta con una. Lo que necesita es 2 hidroxilaciones extras, que estas van a ocurrir en diferentes sitios. Primero, ocurre una hidroxilación en su carbono 25, que es este de aquí, que la hace el hígado. Y ya que la hace el hígado, ahora sí, el riñón, ¿de acuerdo? Va a hacer la hidroxilación restante, que es la del carbono número 1. Así, la vitamina D activa tiene que ser una dihidroxivitamina D. ¿Sí? ¿Por qué dihidroxi? Porque aparte de la que ya tenía en el carbono 3, se le suma la del carbono 1 y la del carbono 25. Entonces ya podemos empezar a pensar también que pacientes con enfermedades hepáticas y renales pues suelen tener deficiencias de la cantidad de vitamina D activa, ¿de acuerdo? Al ser una hormona que procede del colesterol, funciona como una hormona esteroidea, es decir, necesita de proteínas para viajar por el torrente sanguíneo y sobre todo hay una proteína específica que se une a esta vitamina y además su receptor es intracelular, ¿de acuerdo? El receptor de la vitamina D es similar a cómo funcionan los receptores precisamente para hormonas tiroideas, o sea que la vitamina D entra a la célula porque es lipofílica, llega al núcleo y ahí se une a un receptor de unión a retinoide y va a generar su efecto.
¿de acuerdo? Entonces, la vitamina D también va a tener una función importante para regular justamente al calcio y al fosfato, que es lo que vamos a ver en lo que viene. Precisamente de este lado tenemos cada una de las vitaminas y hormonas de las que hemos hablado y cuál va a ser su acción en los diferentes tejidos, ¿de acuerdo? Iniciando con lo que es la vitamina D y la PTH. Bien interesante es que estas tienen una regulación entre ellas mismas. ¿Por qué motivo? La PTH tiene la capacidad de unirse a las células renales que se encargan de esta hidroxilación de la vitamina D, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace la PTH es que de manera directa estimula la hidroxilación en el carbono 1, o sea, estimula la generación de vitamina D activa. Esa es la acción propia de la PTH con la vitamina D. Sin embargo, ¿qué es lo que hace la vitamina D? Y eso también viene de una regulación directa de ellas mismas. La vitamina D, en su lugar, inhibe a la PTH. Y un aumento en las concentraciones de vitamina D va a disminuir a la PTH. Y hasta cierto punto esto es lógico. ¿Por qué? Si la PTH genera un aumento de vitamina D, ya que las concentraciones de esta vitamina sean suficientes para hacer sus efectos fisiológicos, ¿qué dice la vitamina D? Ahora sí, voy a inhibirte a ti, PTH, para que ya no me estés sintetizando más. Y entonces esto entra dentro de un ejemplo de retroalimentación negativa. ¿Qué pasa, por ejemplo, volviendo al tema de los pacientes con enfermedad renal? Un paciente con enfermedad renal no produce vitamina D o produce menos vitamina D que una persona renalmente activa. Entonces, si no hay vitamina D, la PTH no va a ser inhibida y va a empezar a producir y producir y producir PTH. Por eso los pacientes con deficiencias renales, con enfermedad renal crónica, precisamente, hacen un hiperparatiroidismo, ¿vale? Que sería un hiperparatiroidismo secundario. ¿Va? Muy bien, ahora sí, continuando con lo que hace cada uno de ellos en los tejidos, la vitamina D va a promover principalmente la mineralización ósea, pero sobre todo lo hace de manera indirecta. ¿Por qué? Porque la vitamina D actúa en el intestino para absorber más calcio y fosfato. Entonces, un aumento en la absorción de calcio y fosfato hace que tenga más disponibilidad del hueso de estos electrolitos para integrarlos a su matriz. Por ese motivo es que va a promover la mineralización, ¿de acuerdo? En cuanto al efecto renal, así como absorbe más calcio y fosfato a manera intestinal, en el riñón va a tener el mismo efecto. Aumenta la expresión de los transportadores TRPV5 a nivel calcio, TRPV5 y TRPV6, y del fosfato, sobre todo el cotransportador de sodio fosfato 1A y 1C. De esta manera se van a reabsorber a nivel proximal y distal los dos electrolitos. Y por ende, el efecto final en sangre es que aumenten sus concentraciones. ¿Sí? La PTH, ¿qué hace? La PTH en el hueso va a tener sobre todo un efecto de resorción y a cierto punto también lo puede hacer de depósito. La resorción ósea es destruir la parte mineral del hueso. La PTH, como de manera fisiológica, cuando se aumenta su liberación, es un aumento continuo. Un efecto continuo de la PTH, o sea, que siempre esté ahí, va a hacer que a nivel del hueso se empiecen a destruir. ¿Por qué motivo? Porque lo que genera principalmente en el osteoblasto es que la PTH se une al osteoblasto y el osteoblasto libera una proteína que es RANK ligando. RANK ligando o RANK L se va a unir a un receptor del osteoclasto que es el receptor RANK y ese receptor activa el osteoclasto para que empiece a destruir. ¿De acuerdo? Ese es el efecto que va a generar la PTH cuando es un efecto continuo. Sin embargo, se han visto en estudios que cuando es un efecto intermitente, o sea que cada cierto tiempo hay liberación de PTH, lo que hace la PTH es deposita matriz ósea. O sea, tendría el efecto contrario. En vez de destruir, estaría depositando hueso. ¿De acuerdo? Y eso es también uno de los principales motivos por los que hoy en día hay análogos de la PTH, como el teriparatide, que aumentan la generación de hueso y que se usan en ciertos pacientes con osteoporosis, ¿de acuerdo? A nivel intestinal,
no hay receptores de PTH, por ende no va a tener efecto, pero a nivel renal sí. A nivel renal, ¿qué hace? Aumenta la absorción de calcio distal, pero inhibe la absorción de fosfato. Entonces, como inhibe la absorción de fosfato, el fosfato se va más bien a excretar, ¿sí? Ya que la PTH tiene como principal efecto impedir que se traspolen los transportadores específicos de fosfato y entonces el fosfato se va a ir por la orina. Eso se le llama fosfaturia. Ese es el efecto de la PTH en riñón. A manera global, la PTH va a hacer que, pues, como se está destruyendo el hueso y se está reabsorbiendo calcio, aumenten las concentraciones de calcio. Pero por el efecto que tiene con el fosfato a nivel renal, la PTH por sí misma disminuye las concentraciones de fosfato. La última hormona de la que vamos a hablar es la calcitonina. Esta hormona no la hemos tocado, pero es, por así decirlo, la hormona antagonista de la PTH. La calcitonina se sintetiza en la glándula tiroides en unas células que se llaman células C. Esas células C sintetizan la calcitonina. Sobre todo, la calcitonina se va a empezar a liberar cuando aumentan las concentraciones de calcio. Por ende, es que están, digámoslo así, antagonistas una a la otra. La PTH se estimula cuando hay bajas concentraciones de calcio, mientras que la calcitonina se estimula cuando hay altas concentraciones de calcio. Entonces la calcitonina, que también es una hormona peptídica, lo que va a tener es que como aumenta su concentración cuando hay más calcio en sangre, va a generar todos los efectos para que el calcio disminuya. Por ejemplo, disminuye la resorción ósea. Entonces, disminuye la destrucción de hueso y hace que el calcio y el fosfato se queden ahí, se queden guardados en el hueso. Disminuye su absorción a nivel intestinal y a nivel renal disminuye tanto la reabsorción de calcio como la reabsorción de fosfato. Ambas se excretan por la orina, lo que tiene como efecto final que la concentración de calcio y fosfato disminuyan en sangre. Y precisamente con esta parte del video estamos finalizando el día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido de ayuda. No olviden suscribirse y nos vemos en la próxima.